Despertar suena lindo, pero ¿qué pasa cuando todo cambia? Que no sabemos bien qué hacer, no sabemos por dónde empezar o por dónde seguir. Y ahí es justamente cuando empieza ese despertar de conciencia. No es algo que se da de un día para otro, no es algo lineal, ni es algo que nos hace sentir cómodos, todo lo contrario, es ese torbellino que nos viene a arrasar con todo y que nos invita a mirarnos cara a cara, ¿no? Con nuestras luces y nuestras sombras. Y es ahí donde empezamos a transformarnos, a mirarnos de otra forma, a mirar al otro también de otra forma, ¿no? Que en muchos casos es nuestro reflejo, y ahí empieza todo ese movimiento. Bueno, somos Debbie y Vane, y estamos acá para empezar a hablar de temas que seguramente te resuenen. Y para acompañarte en ese proceso, en esos cambios, en ese despertar juntos. Y no desde la perfección, sino desde lo real, ¿no? Lo que experimentamos, lo que vivimos, contando también un poquito de nuestras vidas, porque seguramente en algún aspecto va a resonar y te vas a sentir identificada, y esa es la idea, para que podamos acompañarte en este despertar, en el darte cuenta, en el mirarte, en el empezar a amarte. Así que bueno, espero que lo esperamos disfrutemos acá en Despertando Juntos. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? acá estamos. Yo soy Debbie, ella es Vane, y esto es Despertando Juntos. En este primer capítulo vamos a hablar de este despertar, que no siempre es lindo, pero transforma, ¿no? Un montón. Es ese sacudón tan grande. Tal cual. Que a veces nos pasa que estamos como en piloto automático. Totalmente, ¿No te pasaba? Totalmente. Nos levantamos, llevamos a los chicos al colegio, volvemos, vamos a trabajar, volvemos, hacemos de comer. Y cuando llegamos a la noche, listo, pasó el día. pasó el día. Y así decimos, uy, qué rápido se pasa la vida, ¿no? Y a mí, la verdad que me pasó personalmente de despertar. Tal vez, obviamente vos me vas a decir que nunca es tarde. A veces pensamos en eso, en que por ahí se nos pasó media vida. Pero bueno, a mí me pasó que desperté de grande, que me tuvo que pasar algo muy importante, que la vida me sacudió y mucho. Y bueno, y ahí, en ese momento, esto lo voy a contar también, en ese momento la vida, o no sé, acá lo va a explicar ella, me puso a Vane en el camino. Y ahí voy a ponerme a llorar. Mi amor. Y me pasó que me ayudó un montón en este despertar. Yo tal vez tenía como una idea de vida que tenía que ser tal vez la familia toda unida y esos patrones Total. que nos pone la vida. Y que la familia tenía que estar toda unida y sin importar qué. sin importar qué pasaba. Y bueno, y ahí fue cuando, en este sacudón que la vida me dio, que en otro capítulo tal vez cuente, me di cuenta que no era tan así y que yo tenía que pensar en mí. Es que hay veces que mucho nos hicieron creer, ¿no? De que pensar en uno es egoísmo. Y creo que todo esto que vamos viviendo, ¿no? Y vamos pasando a lo largo de nuestras vidas nos va haciendo dar cuenta de que es amor propio. Es poder ser fieles a nosotros mismos, ¿no? Desde lo que realmente nos hace sentir bien, nos potencia, nos hace crecer. Y ahí, bueno, entra en juego un montón de cosas. Tal cual. Relaciones, trabajos, decisiones, nos empieza a invitar a tomar decisiones, cosas que antes tal vez no podíamos tomar.
Y es tal cual, es como decís vos, ¿no? De que siempre hay algo que sucede. A veces es un sacudón importante. Importante, que te deja knockout. Pero a veces también pueden ser pequeñas cositas que te van llevando a esto de decir, no quiero esto para mi vida, o no estoy cómoda con esto. Algo te empieza a pasar adentro que hace que uno empiece a querer cambiar algo. No sé cómo en las personas obviamente se debe dar distinto, pero te empieza a pasar algo adentro que decís, ¿qué hago? Y tal vez tenés a alguien cerca que te ayude, como fue mi caso, pero a veces tal vez no sabemos por dónde empezar. Bueno, obviamente un poco creo que estamos para eso, para contar cómo se puede empezar a despertar. Todos tenemos un despertar. No creo que haya nadie que tenga la vida perfecta. A veces creemos o queremos creer eso, pero todos tenemos algo en lo que queremos despertar, sean vínculos, trabajo, porque tal vez, no estamos muy cómodos en donde estamos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Como digo, a veces tenemos una persona al lado que nos dice, bueno, che, mira, si vas por acá, pero a veces no. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Cuando no tenemos alguien que nos guíe, alguien que nos diga por dónde podemos empezar, ¿no? Es re difícil. Te maté ahí. Es re difícil porque en realidad a cada uno, justamente como lo decías, ¿no? A cada uno le pasa de forma diferente, en momentos diferentes y tal vez en partes diferentes, es decir, como si fuesen capítulos. Sí. Bueno, vamos despertando un aspecto, después vamos despertando otro y así sucesivamente a lo largo de la vida, ¿no? Y esto está bueno también poder comprenderlo, que es una forma de vivir, que este despertar es una manera de vivir, no es que yo hoy me despierto y me desperté en todas las áreas de mi vida y estoy, no sé, divina, perfecta. Tal cual. Y es durante toda tu vida, ¿no? Porque a medida que te va pasando la vida, te pueden ir pasando determinadas cosas que decís, otra vez. No, total. Y a veces decís, bueno, ya. Pero tenemos que tomar la vida también con conciencia. A veces, como decíamos al principio, a veces uno va en piloto automático y no se da cuenta. Y tal vez viene una persona y te trata mal y bueno, nada. Y seguís. Y esto de también, cuando uno empieza a despertar, también empieza a poner límites, ¿no? Y los límites, ¿no? Y a muchas personas no les va a gustar. Es como... Difícil esa parte. Siempre sentí que es como desaprender lo que aprendimos durante los años que tengamos, ¿no? De vida. Es decir, y tal cual, nunca es tarde. Muchas personas en consulta me hacen en las sesiones, ¿no? Me dicen, pero yo ya tengo 60, ya tengo 65, ¿te parece que vale la pena? Obvio, siempre vale la pena. Sí. Porque nunca es tarde, porque siempre vale la pena estar bien con uno mismo, ¿no? Siempre vale la pena ser fiel a uno mismo. Ser feliz. Tal cual. Y obviamente esto del despertar también trae incomodidad. Pero terrible. Porque no es fácil cambiar de un día para otro. No cambiar, sino por ahí, a mí mucho cambiar no me resuena, pero sí esto de mejorar y de mejorar nuestra calidad de vida, querernos a nosotros mismos. No es fácil, porque uno llega a una edad que ya es como y duele mucho. A mí me pasó que tuve que a veces mi marido me dice, ¿y vos
crees que cambiaste? No sé si cambié en todos los aspectos de mi vida. Mirá diferente. Pero tal cual, tal cual. Y sí, creo que aprendí a poner límites. Que era algo que no tenía, pero nada. A todos. Nada. A todos nos cuesta. Era algo que a mí me costaba un montón, que yo hacía todo lo que a los demás les parecía bien y que estaba perfecto y que todo el mundo estaba genial. Y tal vez no era lo que yo quería. Entonces empecé, eso sí, me costó un montón, pero creo que fue lo que más pude lograr y lo que más me ayudó. Como digo siempre, es un trabajo de todos los días. Es algo que me cuesta a veces porque no es tan sencillo. No. Y sobre todo con gente que tal vez uno quiere un montón, gente cercana. Generalmente pasa con ellos. Claro. Claro, tal cual. Y ahí es donde. Porque por ahí vos vas a un trabajo, lo ves un ratito y bueno, sos más propicia a poner un límite o a hacerte valer en algún punto. Pero con gente conocida, gente cercana, hablo también de familia, cuesta un montón. Y creo que ahí, esto como decís vos, cuesta más con gente que está al lado de uno. Mira, cuando yo tuve mi primer despertar fue también así, tal cual, ¿no? Es ese tocar fondo que decís, ¿para dónde salgo? O sea, porque no encuentro, ves todo oscuro. Sí, ves oscuridad total. Total. Por eso les digo que es en distinta medida, cada uno le pasa de manera diferente. Hay algunos que puede ser mucho más, otros mucho menos, ¿no? Bueno, dependiendo la vida de cada uno. Pero era esa oscuridad total. Y yo me acuerdo que estaba yendo a terapia y le digo a mi psicóloga, es que tengo miedo de sufrir. Y me dice, pero ¿y ahora qué está pasando? O sea, si ya venís sufriendo, ¿miedo a qué? Si ya lo estás viviendo. Entonces, ¿cuántas cosas evitamos, no? O cuántas también decisiones evitamos tomar por miedo a sufrir, si en realidad ya estás sufriendo? Ya te sentís incómodo, ya sentís ese dolor, ya sentís esa incomodidad. Lo que pasa que es como está en un mismo nivel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, cuando tomás la decisión es, bueno, vamos a meternos bien el dedo en la llaga. En el dolor, largar todo para que ingrese lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo es esa mirada más amplia, es poder mirarnos y reconocer cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras luces, nuestras sombras, nuestras Para heridas. otro video eso también, Terrible. reconocer nuestros defectos. Las heridas de la infancia, ni hablar, que es lo que nos hace hoy reaccionar en este momento presente, aunque hay veces que decimos, no, pero tuve una infancia hermosa, o la verdad que no recuerdo nada, y sin embargo pasaron un montón de cosas que quedaron instaladas en nuestro inconsciente, y es a partir de ellas que empezamos a tomar decisiones y elegimos vínculos, trabajos, etcétera. Totalmente. Así que es un temón, Sí, temón. sí, Y a totalmente. todos nos pasa de manera diferente y está bien que así sea. Tal Y cual. nunca es tarde. Eso No, es muy importante. totalmente. Así tengamos 70. Y también, ¿sabes qué? Siento que en algún punto también cuando nosotros despertamos y cambiamos algunos patrones en nuestra cabeza y en nuestra vida, primero todo empieza a fluir distinto. Es increíble. Es increíble. Pero es real, como se dice. Y por otro lado también siento que para las generaciones que vienen ayudamos un montón. Por eso nunca es tarde, creo yo, porque Es una cadena. es una cadena. Yo, bueno, tengo 2 hijos, uno ya grande y otra chiquita que cumple 8, y siento que les estoy como abriendo el camino. Pero terrible. Yo doy fe. Qué suerte que tuvieron. Pero tal cual, aparte Pero- lo ves en ellos. Ves cómo va sanando, bueno, quienes somos madres, ¿no?
vemos qué aspectos vamos transformando y mirando diferente cuando los vemos a nuestros hijos tomando decisiones, comportándose de esta manera, ¿no? Total. Relacionándose Total. con otros. Tal cual. Y desde qué lugar es esa relación. Porque por más que mamá nos diga, no te juntes con ese chico, ¿no? Que no está bien, o no te juntes con esta amiga que lo que a mí me va a llegar como niña va a ser cómo se comporta mi mamá. Si vos me decís, deja a esa persona que no te hace bien, pero yo estoy en ese lugar, Tal cual. ¿y qué mensaje le estoy dando? Es como incoherencia. Tal cual. Entonces lo que va a recibir es como vos actuás, no como lo que vos le decís. Exacto. Y así va todo. Entonces por eso es tan importante que vayamos haciendo ese pasito a pasito. Y también lo bueno, ¿no? Que siempre lo hablamos, es esto de que antes no había este tipo de herramientas. Ya ni siquiera psicólogos había hace muchos años. Es que te decían, los psicólogos es para locos. Claro, tal cual. Entonces nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, ni hablar de más atrás, pero ellos no tenían herramientas. Siempre un poco hablamos de eso, ¿no? De que en algún otro capítulo lo tocaremos al tema, que ellos no tuvieron estas herramientas y nosotros las tenemos acá y cada vez más. Cada vez más y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Porque ir al psicólogo también está bueno. Este tipo de charlas y este tipo de terapeutas acá como la verdad que nos ayudan un montón, nos ayudan a mirar desde otro lugar, nos ayudan en todo este despertar. Entonces, si podemos y tenemos estas herramientas, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no ayudarnos con eso, ¿no? Y ayudar al resto de las generaciones, ¿no? Así que bueno, nada, acá empezó un capítulo, tiramos una bomba. Una bombita. Acá empezó, bueno, nuestro primer capítulo y bueno, la idea es que nos acompañen en este despertar y nosotras vamos a estar acá para ayudarlos. La idea es que también nos dejen en comentarios, que se suscriban al canal y también nos tiren ideas ¿de qué temas quieren que abordemos? Exactamente. Así que y la idea es acompañarnos y esas personas que tal vez no tienen, como decía antes, alguien cercano que los acompañe en este proceso, bueno, acá estamos, sobre todo ella obviamente, para ayudarlos y estar, porque a veces es eso también, unas charlas de amigas y escuchar al otro. Porque a veces nos juntamos con amigas y nos cuentan algo y bueno, y sí, terminamos de tomar el café y nos fuimos a casa y seguimos con la vida, ¿no? Pero hoy se perdió mucho esto, el escuchar al otro, ¿no? Escuchar con conciencia. Y a nosotros. Exactamente. No nos escuchamos a nosotros, no escuchamos nuestro cuerpo que nos avisa también, no escuchamos un montón de cosas, pero creo que llega siempre en el momento perfecto y creo que este video también va a llegar en el momento perfecto a cada uno. A mí siempre, yo hace poco tiempo estaba, que les cuento esto y cerramos. Una hora y media. Estaba muy mal, había subido de peso y no sabía cómo salir de ahí. Yo siempre le echaba, como nos pasa a todos, ¿no?, la culpa a una operación que me hicieron. Entonces yo digo, bueno, mi cuerpo no va a ser el mismo porque tuve una operación y qué sé yo. Y cuando empecé a comprender y escuché también un podcast de una chica que yo igual el concepto lo había escuchado 200.000 millones de veces, pero me atravesó en el momento perfecto, que fue ama tu cuerpo. Yo no entendía ese concepto de ama tu cuerpo y pues yo digo, no veo nada que ame, ¿no? Y en un momento dije, claro, porque no pasa por solo lo que vemos, sino pasa por todo lo que vivió ese cuerpo junto a nosotros, ¿no? Nos defendió, nos protegió, nos pasaron un montón de cosas, se la bancó en un montón de cosas, y ahí dije, claro,
¿Cómo no le voy a dar amor si fue y sigue siendo, ¿no? El que me lleva a poder realizar las cosas que quiero, a disfrutar de mi hija, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo? Entonces, Y lo mirás de otra manera. Y qué poca importancia le damos, ¿no? A eso, totalmente. Sí, ni hablar. Pero bueno, es como decíamos hace un rato, tiene que llegar y hacerte ese clic. Y como decías vos, yo creo que este video le va a llegar a la persona que esté en ese momento de tal vez incomodidad y que quiera despertar con nosotras. Tal cual. Y que para eso estamos, para acompañar y nada, y darles un empujoncito para poder dar ese saltito que a veces nos cuesta un montón. Y siempre pensando en nosotros, eso es re importante, que no podemos pretender de que todo nuestro círculo dé nuestros mismos pasos. También tenemos que respetar que quienes no quieren o no pueden hacerlo, es así. Tal cual. No podemos obligar a nadie a mirar de otra forma su vida, sus decisiones. Pero sí entender que el otro es así. Es un otro. Totalmente. Siempre mirándonos a nosotros y que nosotros queremos mejorar, que nosotros queremos estar mejor. Después, bueno, el resto tal vez nos mire a nosotros y también lo ayudemos a dar ese saltito, porque a veces pasa que te dicen, ay, che, qué bien que estás, o qué hiciste, o qué te pasó. Bueno, pasó esto. Pasaron. Y bueno, nada, eso. Tiene razón Van en eso, que cada uno tiene que hacer un cambio interno. Es ir para adentro. Tal cual. Y que bueno, y si el otro sigue así, está bien también, y es respetable, y en algún momento, o no, le haga el clic. Y bueno, nada, ahí estaremos también. pero bueno, pensar siempre en nosotros, ¿sí? Así que bueno, gracias. Nos vemos en el próximo episodio, ahondando más temas. Los queremos. Gracias, mi amor. Chau.